Tetra Pak presenta Serie del Conocimiento, una colección de seminarios web producidos exclusivamente para usted, cliente Tetra Pak, que tienen como objetivo compartir ideas y conocimiento que podrán ayudarle frente a los retos que la industria enfrenta en el día a día. Vea y conéctese con nosotros. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Cómo la correcta selección de componentes incrementa su eficiencia. Pues en esta ocasión, mi persona Gabriel Rodríguez, soporte para el área de componentes de planta en Centroamérica y Caribe, y Juan Florencio, que nos acompaña en la otra cámara desde México. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a estar hablando un poco sobre todos los temas de la correcta selección y qué parámetros debemos tener en cuenta para la misma. Bueno, y para ustedes, antes de iniciar la presentación, tenemos un quiz. Nos gustaría que tener todas sus respuestas. Las respuestas las van a escribir en el portal de acuerdo a su selección. Principalmente, y la pregunta para ustedes sería, de la lista, ¿cuáles son los parámetros más importantes para la selección de equipos de bombeo? Opción 1, opción A, flujo y presión. Opción B, sello mecánico. Opción C, temperatura de operación. Y opción D, viscosidad. Recuerden que deben responder de acuerdo a la pregunta en el portal, escribir su respuesta para entonces poder tener un resultado final. Juan, ¿qué te parecen entonces todos estos parámetros que hemos elegido para la acción de bombeo? ¿Crees tú que hay alguno con importancia particular? Bueno, claro. Y pienso que la pregunta que elegiste, Gabriel, no es una pregunta fácil de responder. ¿Qué diría yo? No lo sé, Gabriel. No lo sé. Vamos a ver qué dicen todos nuestros participantes del continente de Américas. Como les mencioné, recuerden actualmente escribir sus preguntas para que sean ingresadas a nuestro portal. Sus respuestas para que sean ingresadas a nuestro portal directamente en la pantalla. A ver, de las opciones que tenemos, la A, 68%, flujo y presión. B, sello mecánico, 6%. Temperatura de operación, 9%. Viscosidad, 17%. Pues acá cabe destacar que todos estos parámetros directamente lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar durante la presentación, y que cada uno de ellos constituye una parte importante para el buen seleccionamiento de un equipo de bombeo. Si bien pasamos un poco a lo que podemos ver en lo que es la vida de nuestras bombas, ¿sí? El costo de energía versus costo de inversión. Principalmente tenemos que existe una larga vida útil en nuestras bombas. Pueden durar alrededor de 10, 15 años, dependiendo de cuán bien estén instaladas en la planta y también cuán buena fue su selección inicialmente. Pero si bien es cierto, en nuestra gráfica principalmente tenemos que el 91% de la inversión total de una bomba es la energía que utiliza para todas las operaciones que realizamos diariamente, ya sea en la parte de lácteos, en la parte de bebidas o cualquier tipo de industria alimenticia. Si bien de ahí es importante que podamos tener una correcta selección inicialmente con todos los parámetros establecidos que vamos a ver a continuación para garantizar que podamos hacer un uso eficiente de nuestra tecnología. Otra de las cosas que tenemos es mantenimiento, 3% del costo de vida útil. Y bueno, ya sin más, 6% en el costo de inversión. Es decir que con este panorama vemos diversas situaciones en las cuales nosotros podemos entonces dar un mejor costo-beneficio en cuanto a la selección adecuada de las bombas. Es importante recalcar 3 tipos de puntos que tenemos a la hora de escoger una bomba y otros costos que pueden también verse llevados sobre ella. Uno, en la instalación. Principalmente cada vez que escogemos una bomba, tenemos que prepararnos para instalarla mecánicamente, ya sea
con diferentes tipos de conexiones que conocemos en el mercado, como SMS, o pues también haciendo algún tipo de nuevas tuberías, nuevas soldaduras para poder instalar la bomba. Aparte de operación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo vamos a obtener operando nuestras bombas? De acuerdo a la aplicación que tenemos actualmente en nuestras plantas. Y más que nada, pues la calidad con la que queremos llevar el producto. ¿Qué tanto pues queremos salvaguardar nuestro producto en temas de el tamaño de la partícula, si tiene, a qué velocidad quiero recorrer el producto para que tenga menos desgaste, y así sencillamente, pues tenemos factores que si bien van a identificar cómo nosotros debemos correr de acuerdo correctamente nuestras bombas. Aquí, sin más, les dejo con mi compañero Juan, que va a ingresar un poco más en los temas y y explicarnos un poco más todo el detalle que hemos estado hablando desde un inicio. Gracias, Gabriel. Durante varios años, trabajé como ingeniero de procesos para la industria de los alimentos procesados líquidos. Una de mis responsabilidades en esa posición era desarrollar a nivel conceptual sistemas de producción que respondieran a las necesidades de nuestros clientes. Naturalmente, siempre fue necesario para mí tener un conocimiento claro de esas necesidades. Si yo debía darles una respuesta, era necesario no solamente saber cuál era su pregunta, sino también haberla entendido correctamente. Un sistema de producción de esos que yo tenía que idear se compone de una variedad de elementos, algunos de los cuales se hallan disponibles en el mercado por centenas, con opciones según la aplicación para la que se requieran, por ejemplo, instrumentos, válvulas, bombas, filtros, etc. Y otros, como los tanques, los intercambiadores de calor, las separadoras, los homogeneizadores, etc., que se tienen que diseñar y mandar fabricar según un conjunto de requerimientos. Actualmente, la diversidad de opciones que existen para cada uno de estos elementos es enorme. En todas las fases del desarrollo conceptual de un sistema de producción, el ingeniero de procesos tiene que contar con la existencia y la disponibilidad de esos componentes. Pero hay un momento en que es preciso que enfoque su atención en cada uno de ellos sucesivamente. Es cuando decimos que inicia las labores de especificación. Cada uno de los componentes que van a integrar el sistema de producción estará allí en el sistema para realizar unas tareas bien determinadas, y el ingeniero de procesos debe seleccionar los que mejor puedan realizarlas. Para poder hacerlo correctamente, necesita tener ciertos conocimientos y alguna información, a veces bastante información. En esta presentación voy a hablarles de los conocimientos y de la información que un ingeniero de procesos debe tener para especificar bien esa clase especial de componentes que llamamos equipos de bombeo. ¿Cuáles son las tareas para las cuales se necesita un equipo de bombeo? Transportar un fluido de un recipiente a otro, recircularlo sobre un mismo recipiente para producir un efecto de mezclado, hacerlo pasar por otro equipo de proceso para realizar alguna operación unitaria, por ejemplo, filtración, homogeneización, separación, calentamiento o enfriamiento, flasheo, o dosificar en línea algún ingrediente, etc. Ustedes pueden ver que en todos los casos se trata de mover un líquido. Para que un fluido se mueva a través de un sistema, es necesario que posea energía mecánica. En general, los equipos de bombeo están diseñados para transmitir esta energía a los fluidos. Básicamente esto es lo que hace un equipo de bombeo. Ya de esta consideración tan simple, se desprenden algunas preguntas que un ingeniero de procesos debe saber responder. ¿Qué flujo es el que deberá producirse? ¿Cuál será la máxima diferencia de alturas entre el recipiente origen y el recipiente destino? ¿Qué diferencia de presión habrá entre esos dos recipientes? ¿Cuáles serán la resistencia máxima y la resistencia mínima
ofrecidas por la trayectoria que seguirá el fluido, ya sea debido a la longitud de la trayectoria, a los diámetros de la tubería, a los accesorios de montaje, a las válvulas, a la resistencia fija o variable de los equipos de proceso que están instalados en esa línea. Con esta información, es posible especificar el tamaño del equipo de bombeo. Sin embargo, el tamaño no es lo único que se tiene que especificar. Un equipo de bombeo le transmite energía mecánica a un fluido, pero la bomba ¿no necesita algo para realizar bien su trabajo? No me refiero a la energía que la bomba misma necesita recibir, por ejemplo, de un motor eléctrico para que se pueda mover. Me refiero a las condiciones en que el fluido debe llegar a la bomba. Todos los equipos de bombeo necesitan que el fluido ya llegue a ellos con un determinado nivel de energía mecánica. Si esto no se cumple, la bomba no será capaz de incrementárselas, o lo hará, pero muy deficientemente. Les pido que acepten por el momento que, si el fluido no llega con suficiente energía mecánica a la bomba, una parte de él se transformará súbitamente en burbujas de vapor. Y entonces, lo que la bomba estará impulsando será una mezcla de líquido y burbujas. Pero cuando las burbujas vuelvan a transformarse en líquido, harán un volumen muy pequeño. Y eso significa que la bomba habrá perdido capacidad. Este fenómeno, que consiste en que se formen burbujas de vapor y luego se colapsen, se llama cavitación. Se forman cavidades en el seno del fluido y luego desaparecen. Y esto verdaderamente ocurre. Se los voy a mostrar. Sabemos que entre las moléculas del agua líquida existe una fuerza de atracción que ayuda a mantenerlas unidas. Pero además de esto, el aire atmosférico ejerce una presión sobre ella y no deja que las moléculas escapen de la fase líquida. Aunque en realidad hay muchas que escapan. Y por eso en lugares en los que hay cuerpos de agua, como lagos y mares, el aire está húmedo. Pero, ¿qué pasaría si de alguna manera redujéramos esa presión que el aire ejerce sobre el agua líquida? En este video hay un experimentador que tiene un aparato de vacío. Hay un pequeño contenedor de agua que está a una temperatura relativamente baja. Pueden ver ahí el termómetro, marca unos 23 grados centígrados. Y este contenedor está sobre la base de una campana de vacío. La base está conectada a una bomba de vacío y en estos momentos el experimentador va a poner la campana. Inmediatamente después va a prender la bomba de vacío y veamos qué es lo que ocurre. Empiezan a formarse burbujas. Pero vean la temperatura. La temperatura no se ha incrementado. La temperatura sigue siendo aproximadamente 23 grados centígrados. De hecho, si dejáramos transcurrir el experimento durante un tiempo relativamente prolongado, que hirviera el agua, podría darse el caso de que la temperatura descendiera tanto que el agua llegaría a congelarse. El agua está hirviendo a una temperatura baja. Me pregunto si en alguna ocasión habían visto esto. ¿Qué pasa si ahora abrimos la campana nuevamente y dejamos que entre aire? Lo que va a ocurrir es que las burbujas que hay en el seno del líquido se colapsan y desaparecen inmediatamente, como lo pueden ver ahora. Pues bien, este fenómeno puede llegar a ocurrir en una bomba si el fluido no llega con suficiente energía mecánica, presión, hasta su boquilla de succión. Y esto no es nada bueno. Siempre debemos evitar este fenómeno de cavitación. Pero ustedes podrían decir, bien, no me queda más que aceptar que si la presión es suficientemente baja,
un líquido puede hervir aún estando frío. Pero, ¿por qué podría haber una presión baja a la entrada de un equipo de bombeo? Entonces, ahora tengo que hablarles de eso. Galileo Galilei formuló el principio que hoy lleva el nombre de primera ley de Newton y que dice, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que una fuerza neta actúe sobre él. Es decir, que si un cuerpo se moviera libre de la influencia de otros cuerpos, se movería siempre a la misma velocidad y se iría todo derecho. Pero tenemos la experiencia de que tarde o temprano, y a veces demasiado temprano, un cuerpo que se mueve se detiene y entra en reposo. Es decir, pierde la energía mecánica que tenía. Y eso se debe a que siempre existe esa interacción con los otros cuerpos llamada rozamiento, fricción o de plano choque, colisión. Debido a ella, la energía mecánica, por ejemplo, la cinética o la que está asociada con la presión, se transforma en energía térmica de un modo irreversible. Pero cuando decimos todo cuerpo, no solamente nos referimos a los sólidos, sino también incluimos ahí a los líquidos e incluso a los gases. Entonces, cuando un líquido se mueve a lo largo de una tubería, las partículas van chocando unas con otras y también con las paredes de la tubería, de manera que el fluido va perdiendo energía mecánica a medida que avanza. Así, cuando un fluido que fluye por una tubería llega hasta una bomba, puede darse el caso de que ya llegue a ella con un nivel tan bajo de energía mecánica, presión, que comience a hervir en frío, como les decía antes. Voy a mostrarles en este video que eso ocurre para que ustedes puedan verlo. Y le está mostrando el experimentador un sistema de tuberías que incluye una bomba, la tubería en la succión y la tubería en la descarga. Y tiene conectados dos manómetros, uno en la succión y otro en la descarga. También ahora nos muestra un rotámetro con el que va a medir el flujo, pero ese no lo vamos a ocupar en esta experimentación. Hay una válvula en la tubería de descarga, esa tampoco la vamos a ocupar en este momento, y una válvula más en la tubería de succión. Esa es la que vamos a ocupar. Lo que va a hacer el experimentador es cerrar poco a poco la válvula a fin de que pueda disminuir la presión en la succión de la bomba. Y en este momento, ese indicador de presión indica que la presión es de menos 10, más o menos menos 10 milímetros de mercurio. En este momento no hay ningún fenómeno de cavitación, pero vean cómo ustedes, mientras el experimentador va cerrando la válvula, observamos que la presión va disminuyendo y hay un momento en que comienza a oírse un sonido como si fuera arena que está viajando a través de la tubería. Voy a subir el volumen para que escuchen. It sounds like rock, literally like rock going through the pipe. And again, we cause it by dropping too low of a pressure, causing flashing to occur, and when the pressure rises again, the bubbles collapse. Es una cavitación bastante severa. Aunque hay cavitaciones mucho más severas todavía que esta. La presión es baja, ahora lo que va a hacer el experimentador es abrir la válvula nuevamente y voy a poner el audio para que escuchen qué es lo que ocurre, cómo la cavitación va disminuyendo hasta desaparecer nuevamente. Voy a poner el audio. ¿Lo vieron? A mí me parece impresionante. ¿Qué factores influyen en el fenómeno de la cavitación? Ya sea de una manera positiva, para impedirla, o de una manera negativa, para producir ese fenómeno que no es nada deseable de cavitación. Si el recipiente de donde sale el fluido que llega al equipo de bombeo es atmosférico, es un equipo abierto a la atmósfera, entonces influye la presión atmosférica del lugar de una manera positiva.
Si se trata de un recipiente cerrado, por ejemplo, un recipiente a presión, entonces lo que influye es la presión que se mantiene en el recipiente. También puede ser un recipiente a vacío, y en ese caso la presión de vacío que hay dentro del contenedor influye negativamente. Otra variable es el nivel de fluido respecto de la boquilla de succión de la bomba. Ese nivel puede estar arriba de la succión de la bomba o abajo de la succión de la bomba. También influye el diámetro de la tubería que hay entre el recipiente y la bomba, y los accesorios y componentes y cualquier equipo que haya instalado en esa línea, como filtros, como qué sé yo. También la longitud de la tubería de succión, eso es extremadamente importante. La temperatura del fluido, la densidad del fluido y su viscosidad. Esto es, por lo tanto, otra parte de la información que se necesita para seleccionar adecuadamente un equipo de bombeo o para determinar en qué condiciones será factible su buen funcionamiento en la planta. El día que mencioné la viscosidad, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es una propiedad física de los fluidos. Se define como la resistencia que oponen a ser deformados. Se distingue de la densidad. La densidad es otra cosa, es la cantidad de materia que hay en un volumen determinado, pero la viscosidad es una resistencia a la deformación. A mayor viscosidad, mayor resistencia a la deformación. Y como cuando un líquido fluye se deforma, la viscosidad es también una resistencia al flujo. Entonces, mientras más viscoso sea un líquido, más energía se necesitará para hacer que fluya. Y si se les aplica la misma cantidad de energía mecánica a dos fluidos distintos, el más viscoso fluirá más lentamente. El video que presento en esta diapositiva nos muestra, mediante un experimento muy sencillo, cómo diferentes fluidos tienen diferente viscosidad. Veamos. Pueden ver en la parte inferior los tiempos que tomaron los fluidos para recorrer la distancia, una misma distancia para los tres. Y tenemos otros tres líquidos diferentes. Cada uno ocupa un tiempo diferente. El más viscoso ocupa más tiempo. Vean cómo ya aquí, como el jarabe de fructosa o de maíz, ocupa un tiempo bastante significativo para recorrer la misma distancia que los otros. También la viscosidad es una propiedad que depende de la temperatura. Pueden ver aquí el experimento con miel relativamente caliente y miel a temperatura ambiente, y observaron cómo la miel caliente fluyó mucho más rápido que la miel a temperatura ambiente. Y pueden ver aquí ahora el caso de la miel fría y la miel a temperatura ambiente otra vez. Vean cómo el fluido frío tarda más tiempo en recorrer la misma distancia. Es decir, que opone más resistencia al flujo. Este comportamiento que hemos visto pudiera decirse que es un comportamiento sencillo. Es decir, que el modelo matemático que representa ese comportamiento es relativamente simple, lo cual no quiere decir que sean necesariamente fáciles de mover. Puede haber fluidos cuyo comportamiento es fácil de modelar matemáticamente y que, sin embargo, son muy difíciles de mover. Es decir, si son muy viscosos, entonces es muy difícil de mover. A todos esos fluidos que vimos hace un momento se les llama fluidos newtonianos, porque siguen un modelo matemático que se llama ley de Newton de la viscosidad. Pero hay fluidos que presentan comportamientos mucho más complejos que ese,
comportamientos muy extraños. Existen fluidos cuya viscosidad no solamente cambia con su temperatura, sino que también depende de qué tan rápido se les deforme. La viscosidad de algunos, como la viscosidad de la salsa catsup, disminuye mientras más rápido se intente deformarlos. Pero hay otros que se comportan de manera opuesta. Entre más rápido intentemos deformarlos, mayor es la resistencia que oponen. Un ejemplo de este comportamiento es el de la mezcla de almidón y agua. Y a veces puede ser muy, muy sorprendente verlo. Observen. Es salsa catsup. Se pone la pelota de golf en ella y observaron cómo penetraba muy poco en ella lentamente, pero cuando se deja caer desde una cierta altura, entonces se movió y deformó muy rápido la salsa catsup. Ahora, este otro fluido es una mezcla de almidón y agua. Y el experimentador pone la misma pelota de golf sobre la superficie del líquido y observen cómo penetra en ella más rápido que cuando se trataba de salsa catsup. Pero si ahora él intenta sacarla y quiere hacerlo rápido, observen cómo incluso hasta el plato se levanta un poco. Eso nos muestra ya hasta este momento cómo cuando uno trata de deformar el fluido rápidamente, el fluido no se deja. Su viscosidad se incrementa súbitamente. Pero vean ahora lo que sigue. Ahora dejó caer la bola sobre la superficie del líquido y se comportó de una manera completamente diferente que cuando se trataba de la salsa catsup. En este caso, no penetró en el líquido y eso se debe a que lo que estaba pasando es que la velocidad con que se pretendía deformar el líquido era muy alta y el líquido respondió resistiéndose mucho más a esa deformación. ¿Qué pasa si el experimentador hace esto de una manera muy violenta? Vamos a ver. Eso fue lo que pasó. Prácticamente no se inmutó el fluido. Es tan dramático que ustedes pueden hacer una mezcla de ese almidón con agua en una piscina y ustedes podrían caminar sobre esa piscina sin hundirse, siempre y cuando lo hicieran rápidamente. Si, por ejemplo, brincaran sobre ella y fueran saltando, llegarían hasta el otro extremo sin sumergirse en esa mezcla. Por eso decía, puede ser bastante sorprendente mirar este tipo de casos. Ese comportamiento viscoso de los fluidos que es complejo de modelar. Y también, como podrán darse cuenta, el segundo fluido, el de la mezcla de almidón con agua, debe ser algo muy, muy difícil de mover a través de una tubería. Si se necesita mover alguno de estos fluidos, los primeros, el primer grupo de ellos, los newtonianos, o alguno de estos otros no newtonianos, si se necesita mover con un equipo de bombeo, es necesario cuantificar su comportamiento viscoso. Se necesita saber cómo cambia su viscosidad con la temperatura. Y si es un fluido no newtoniano, como la salsa catsup o bien la mezcla de almidón y agua, también debemos conocer cómo cambia el esfuerzo de corte que empleamos para deformarlo. El equipo de medición que se utiliza para determinar el comportamiento viscoso de un fluido se llama reómetro. Hay otros aparatos, como el viscosímetro de Brookfield, que se usan frecuentemente, pero sus mediciones no son confiables, especialmente cuando se trata de fluidos no newtonianos. Así pues, antes les había dicho que para seleccionar un equipo de bombeo era necesario conocer, entre otras cosas, la viscosidad del fluido. Pero ahora voy a precisar más.
necesitamos conocer el comportamiento viscoso del fluido. No solo la viscosidad, sino el comportamiento viscoso del fluido, también llamado comportamiento reológico. Sin este conocimiento, podemos cometer errores muy serios en la selección y especificación de los equipos de bombeo. Hay fluidos que no se pueden mover con cualquier tipo de bomba sin dañarlos. Si el fluido es alguna emulsión que se separa al sujetarse a un esfuerzo cortante muy intenso, posiblemente no debería utilizarse una bomba centrífuga. O si se trata de mover una suspensión con trozos de fruta, una bomba centrífuga la convertiría en un buen licuado. En cambio, una bomba positiva de doble tornillo podría tratarla muy suavemente, como pueden ver en este video. Es la bomba de doble tornillo de Alfa Laval. Pueden ver todas las piezas de que se compone internamente. Puede utilizarse para vaciar contenedores de, por ejemplo, de jugo o de pulpas. Y si el fluido, como mencionaba hace un momento, contiene trozos de fruta, por ejemplo, esta bomba puede ser muy gentil con el producto. Naturalmente, una de las cosas que debemos conocer es el tamaño de la partícula para determinar si verdaderamente esta bomba va a ser la más adecuada o no. Hay límites siempre, ¿no? En cuestiones de limpieza, después de utilizarla para producir, siempre tiene uno que lavar los equipos y presenta características de diseño higiénico muy notables. Pero no solamente es la bomba la que puede ser agresiva para el fluido, para el producto. También puede darse el caso de que el producto sea agresivo con la bomba. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de algún sólido muy abrasivo, como en el caso anterior. Posiblemente una bomba centrífuga no sería la selección más adecuada. Y tampoco lo sería cualquier tipo de bomba positiva, sino, por ejemplo, alguna bomba de diafragma o una bomba peristáltica como esta que se muestra en este caso en el video. Algunos fluidos tienen altas concentraciones de sólidos disueltos. Si la viscosidad de esos fluidos no es mayor que unos 100 centipoise, pueden muy bien ser manejados con una bomba centrífuga, pero posiblemente deba especificarse un tipo especial de sello mecánico, como uno doble, hecho con un material muy duro y, pues, como es usual para los sellos mecánicos dobles, lubricado con agua. Por lo tanto, esta es una información adicional que se necesita para especificar un equipo de bombeo. ¿El fluido que debe manejarse es abrasivo? ¿Contiene sólidos disueltos? Y si es así, ¿de qué sólido se trata? ¿Y en qué concentración se encuentran? Ahora, hemos hablado ya de la agresividad de la bomba con el producto, de la agresividad del producto con la bomba, pero esta agresividad también puede ser recíproca, puede haber una agresividad mutua o sucesiva. Por ejemplo, puede darse el caso de que el fluido sea agresivo para alguno de los materiales de construcción del equipo de bombeo y que como resultado, ese material se incorpore después al fluido. Así, por ejemplo, la grasa de la leche, si está en altas concentraciones, como en la crema, y si las temperaturas son relativamente altas, puede disolver poco a poco los sellos de EPDM, que es un caucho. Naturalmente, esto significa que el fluido
se va a llevar poco a poco este material, en pequeñas cantidades, pero a fin de cuentas se lo llevará. Después, también en algunas plantas se ha utilizado últimamente agua ozonada como agente sanitizante. El ozono es muy agresivo para los materiales de construcción de los sellos de caucho y una vez afectados los sellos, pueden ir contaminando los productos. Otra vez, quizá en pequeñas cantidades, pero podrían contaminarlos. Por esa razón, es necesario tener información también de los productos que el equipo de bombeo va a manejar y en qué condiciones de proceso los va a manejar, especialmente la temperatura, así como todos los agentes que comúnmente se utilizan en la planta para la limpieza y la sanitización de los equipos. Algo más, muchas veces hay algunas especificaciones que provienen de preferencias del cliente o de las condiciones muy específicas que hay en su planta. A veces, más de un tipo de equipo de bombeo puede realizar el trabajo, lo puede hacer bien. Y entonces el cliente podría desear participar en esta parte de la especificación. Puede ser que tenga alguna preferencia por los acabados, por el tipo de conexiones mecánicas, por el tipo de motor eléctrico. El suministro eléctrico puede ser muy peculiar en su planta y la frecuencia de la corriente alterna no es igual en todos los países. Es muy normal que alguna vez se le hagan algunas preguntas a nuestros clientes a este respecto. Voy a resumir ahora. En vista de que hay muchas variables involucradas en la especificación y selección de un equipo de bombeo, de que hay también una gran diversidad de aplicaciones en la industria de los alimentos líquidos procesados y de que, por lo tanto, también existe una importante variedad de tipos de equipos de bombeo, lograr decir cuál es el equipo específico que podrá satisfacer las necesidades de nuestros clientes requiere del ingeniero de procesos recabar una cantidad de información que a veces puede parecer excesiva. Pero espero haber podido mostrarles en esta presentación por qué no puede ser de otra manera. Y con esto concluyo mi presentación. Gabriel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. De verdad que pues hemos aprendido una infinidad de parámetros a seguir. Yo creo que son las cosas más fundamentales para poder hacer la correcta selección de nuestros equipos de bombeo, satisfaciendo principalmente las necesidades del cliente y la operación que tiene en sitio. Y continuando, vamos a hacer un pequeño resumen con todos los materiales que hemos encontrado actualmente. Pues desde un inicio hemos hablado de pues, todos los parámetros que vamos a tener en la selección de una bomba y cómo ella puede afectar la tecnología que vamos a utilizar para el proceso correcto. Vamos a atravesar unos sencillos pasos pues que vamos consolidando toda la información. Principalmente vamos a ver el rendimiento o los datos del sitio. Es muy importante mencionar pues que tenemos que tener adecuadamente cuáles son los datos de operación, flujo que estamos manejando, el tipo de producto. Igual pasamos a los datos del fluido. Ya sabemos pues que podemos tener fluidos newtonianos como no newtonianos. Saber cómo van a variar las diferentes densidades de este fluido de acuerdo a la velocidad que estamos operando. Si bien es cierto, pues tenemos diferentes tipos de operaciones y podemos tener diferentes tipos de velocidades y podemos afectar la capacidad de bombeo de acuerdo al comportamiento del fluido. Pasamos luego a lo que se llama la configuración del sello. Hemos también aprendido que podemos tener pues diferentes tipos de sello, ya sea pues material de PDM, en donde principalmente de acuerdo al tipo de producto que seleccionamos anteriormente podemos tener un desgaste prematuro o puede servir correctamente para la aplicación.
igual que el material del elastómero que vamos a tomar en cuenta para la configuración final. Ya terminando con la selección, vamos a preguntar en planta los datos de instalación y acabado de superficie. Como mencionó Juan, podemos tener datos de los tipos de conexiones que vamos a tener en planta. Existen muchas, como las cuales pueden ser SMS, conexión CLAMP, conexión DIN, dependiendo de lo que se tiene ya previamente instalado. Luego también vamos a tener el tema del voltaje que vamos a manejar en planta, si es un voltaje especial, a qué frecuencia nos estamos manejando, y así sucesivamente podemos concluir lo que es la selección de la bomba. Ya para finalizar, pasamos al área de preguntas y respuestas con todas las preguntas que hemos colectado durante la transición de la diapositiva en nuestra mensajería. Vamos una a una a las preguntas. Hemos tenido muchísimas preguntas actualmente dentro de toda la conferencia. Vamos a tomar ciertas preguntas y directamente pues las preguntas que por tiempo no podemos manejar, vamos a responder a sus correos para que podamos tener entonces toda la información completa de parte de mi persona y de Juan. Muy bien. Y bueno, y sigue llegando las preguntas acá, Juan. Y mira, la primera pregunta que tenemos, nos comentan, ¿hasta qué viscosidad se recomiendan las bombas centrífugas y por qué? Creo que no hay una respuesta indiscutible para esta pregunta. Todas las curvas características de bombas centrífugas se basan en determinaciones experimentales en las que se utiliza agua a 20 grados centígrados. Esto significa que esas curvas son válidas para fluidos cuya viscosidad es similar a la del agua a esa temperatura. Si bien es posible utilizar una bomba con fluidos más viscosos que el agua, es importante notar que su comportamiento se desviará más y más respecto de las curvas características a medida que la viscosidad del fluido sea mayor. La bomba va a desarrollar un menor flujo, va a desarrollar también una menor cabeza, va a requerir una cabeza positiva de succión mayor y también va a consumir más potencia. Es decir, va a ser cada vez menos eficiente. Mientras más viscoso sea el fluido que quieras manejar con una bomba centrífuga, más ineficiente va a ser la bomba. Sin embargo, la bomba va a poder transferirle cierta cantidad de energía mecánica al fluido. Ahora, si se tratara de mover un fluido como el de la mezcla de almidón y agua que les mostré, definitivamente una bomba centrífuga no puede hacer nada. Es capaz que se rompe la bomba. Pero en los otros casos, todo dependerá, creo yo, de qué tanta ineficiencia estés dispuesto a tolerar. Muchísimas gracias, Juan. Wow, siguen llegando realmente bastantes preguntas. Estamos viendo cómo consolidamos las preguntas más cercanas. Tenemos otra, el NPCH, que pues comúnmente se conoce como la cabeza positiva de succión. Nos preguntan, ¿se indica como presión manométrica o como presión absoluta? Es una presión absoluta. Considera que cuando se especifica una bomba, hay dos variables que se comparan en relación con la presión en la boquilla de succión de la bomba. Una de ellas es la cabeza positiva neta de succión requerida por la bomba. Y la otra es la cabeza positiva neta de succión disponible en el sistema. Estas dos son positivas. Y entre ellas, la disponible siempre debe ser mayor a fin de que no tengamos ese fenómeno de cavitación que les mostré. Si ustedes recuerdan el vídeo que les mostré acerca del fenómeno de cavitación, el sistema experimental incluye un indicador de presión instalado justo en la succión de la bomba. Y cuando el experimentador comienza a cerrar la válvula en la línea de succión, él dice, en este momento la presión que tenemos en este punto es de menos 10 milímetros de mercurio. Es decir, hay una presión de vacío. Por lo tanto, ese indicador de presión es un manómetro. Pues no hay presiones absolutas negativas, solamente positivas. Pero en ese momento todavía no hay cavitación. Por lo tanto, en ese momento, la presión en la succión
es mayor que la cabeza positiva neta de succión requerida por la bomba. Así que esa presión de vacío, o sea, una presión manométrica negativa, es mayor que la cabeza positiva neta requerida por la bomba. Y eso solamente puede ser si la cabeza positiva neta está expresada como una presión absoluta. Muy buena explicación, Juan. De verdad que pues nos brinda un poco más de conocimiento al respecto y también entender un poco de cómo se está manejando el tipo de presión y que pues tenemos que tomar en consideración que para este tipo de casos requerimos de presión absoluta. Otra de las preguntas que tenemos acá que nos llegan es ¿qué tipos de sellos mecánicos existen y cuáles y cuándo se utilizan cada uno de ellos? Ok. Bueno, hay dos clasificaciones. La primera clasificación es la que separa los sellos mecánicos en externos, son los más comunes, internos. Y una segunda clasificación los separa en sellos mecánicos sencillos, sencillos lubricados y sellos dobles. Los sellos internos se usan en vez de los externos cuando las presiones de trabajo en la bomba son relativamente altas. Los sellos mecánicos sencillos se utilizan con fluidos no abrasivos y que no sean peligrosos. Los sellos sencillos con lubricación se utilizan cuando el fluido es alguna solución cuyos solutos se cristalizan y necesitan ser eliminados para mitigar el desgaste del sello. Y finalmente los sellos dobles se usan cuando los fluidos son muy abrasivos o también cuando son muy peligrosos o cuando son de alta pureza. Sirven como una barrera que previene la contaminación. Perfecto, Juan. Ahí ligado a esta pregunta también nos hacen, pues, en el caso de sellos lubricados, ¿qué presión máxima puedo tener en la lubricación sin riesgo de que se mezcle con el producto como tal? Es interesante esta pregunta. En primer lugar, debo decir que el fluido que se usa para lubricar siempre debe ser compatible con el producto. Y si el líquido, si el sello mecánico está en buen estado, la cantidad de fluido lubricante que en un determinado momento pudiera entrar a la bomba y mezclarse con el producto es prácticamente insignificante. En segundo lugar, los valores de la presión para la cámara de lubricación dependen del fabricante de la bomba. No recuerdo exactamente cuáles son los valores adecuados para los sellos mecánicos de las bombas Alfa Laval, pero en el caso de los sellos sencillos con lubricación, esa presión no debe ser mayor que un bar. Y en el caso de los sellos dobles, debe usarse una presión mayor, pero tal vez es menor que unos 4 bar. Siempre es aconsejable buscar esa información directamente en el manual del equipo de bombeo. Es lo mejor. No confíen en mi memoria. Muchas gracias, Juan. No, definitivamente, pues, a la hora de pues, tener la selección de la bomba, es importante que pues con nosotros podamos revisar todos los manuales técnicos para entonces, en efecto, poder brindarles cuáles son los datos de operación en la parte de, pues, ya sea voltaje y en este caso también cuáles son las presiones de lubricación pues, requeridas para que el equipo opere de manera adecuada. Como última pregunta, pues ya se nos está acabando el tiempo y la verdad que han llegado muchísimas preguntas acá al portal. Es, ¿cómo se da el control de una bomba? ¿Cuándo se recomienda el uso de una válvula de seguridad o para bombas lobulares? Ok. Bueno, creo que son 2 preguntas. La primera, ¿cómo se controla una bomba? Lo que entiendo que me están preguntando aquí es que quieren saber cómo se controla algunos de los efectos que produce la bomba. Y así, por ejemplo, podríamos tener que controlar el flujo producido por la bomba o la presión en algún punto de la tubería de descarga. Y si se tratara de una bomba booster, es que está en serie con alguna otra bomba corriente abajo, podríamos necesitar controlar la presión en la succión de esa bomba.
O si estamos sacando el fluido de un recipiente o metiéndolo en él, quizás querramos controlar el nivel del líquido en el recipiente. Entonces, tal vez quisiéramos controlar alguno de esos efectos, ¿verdad? Y desearíamos hacerlo manipulando alguna variable de operación de la bomba. Lo más común es que utilicemos un variador de frecuencia para controlar la velocidad de la bomba. Con él podemos modificar esta velocidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos una bomba centrífuga y con ella queremos producir un flujo de alimentación constante a un sistema de mezcla en línea. Vamos a necesitar un medidor de flujo y un controlador. El controlador va a estar monitoreando continuamente el flujo leído por el medidor de flujo y si en algún momento observa que el flujo comienza a aumentar por encima del valor que buscamos mantener, mandará a disminuir la velocidad de la bomba. Y por el contrario, si el flujo comienza a disminuir por debajo de lo que necesitamos, entonces mandará a acelerar la bomba. No sé si esto es suficiente para responder la pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, las bombas lobulares son bombas positivas. Si se les obstruye la descarga, pueden incrementar peligrosamente la presión. Por lo tanto, siempre que la línea de descarga de una bomba lobular, o en general de una bomba positiva, pueda obstruirse por cualquier causa, es necesario utilizar una válvula de seguridad. Gracias, Juan. Yo creo que pues queda bastante claro cómo se da principalmente el control en la bomba, principalmente si queremos regular flujo o presión, y también qué mecanismos tenemos que utilizar para entonces las bombas lobulares en general. Bueno, con esto se nos acaba el tiempo. La verdad, pues tenemos muchas preguntas acá en el portal. Sin embargo, pues como les comenté, por temas de tiempo no podemos responder. Vamos a estar tomándolas y durante toda la semana vamos a estar respondiéndole, contactándonos con ustedes para poder darle respuesta a sus solicitudes y preguntas. De verdad, muchísimas gracias. Juan, no sé si tienes algunas palabras para cerrar. Gracias a ustedes, al contrario, Gabriel, a ti y a los organizadores por haberme permitido estar aquí para compartir algo con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Y de verdad, bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias. Tenemos una gran cantidad de participantes desde Cono Sur hasta Norteamérica. Importante que luego de este webinar vamos a tener una sesión de encuesta para que nos apoyen y podamos entonces ir trabajando de la mano con ustedes para mejorar los temas, o si tienen también algún tema de interés que quieran pues proponernos, nos lo hacen saber en la encuesta. De verdad, a todos muchísimas gracias y que pasen un muy buen día. Hasta luego. Hasta la vista.